Y ya que me entiendes, ¿cuál es el sistema en el que estamos creciendo todos y cuál es ese círculo vicioso que quizás nuestros padres crecieron en él y algunos de nuestros padres no tuvieron educación y lo máximo que nos recomendaron es veas una carrera, busca un empleo y paga el resto de tu vida, esa poca calidad y esas recomendaciones de un padre pobre hace que de una u otra forma yo siga heredando un patrón de comportamientos con mi dinero de pobreza, y por eso lo veo mucho y por eso me parece tan importante hablar de esto, porque lo veo mucho en las modelos cuando pregunto, porque para mí es muy importante saber qué quiere la modelo, a qué vino y cuáles son sus metas principales, y la gran mayoría de sus metas principales: quiero regalarle una casa a mi mamá, y no digo que esté mal, o quiero ya comprar una casa para mí, un apartamento, irme a vivir ya en mi apartamento. Y tampoco digo que esté mal, pero sí de pronto de alguna otra forma, si cambiamos un poco el chip, y te voy a explicar y te voy a dar un ejemplo rápidamente, quizás puedas generar una calidad de vida muy diferente a largo plazo. Y te voy a empezar porque en estos videos voy a tratar de darte cada vez más recomendaciones y explicarte cómo cambiar ese chip, porque es una de las cosas más importantes que yo le hablo a mis modelos. Cuando entras a ser modelo, no entras a ser un empleado tradicional. Acá entras a iniciar tu propio emprendimiento en la nueva economía. Por eso debes de cambiar el chip y a pensar como un autoempleado. Y entre esos libros de Robert Kiyosaki también nos explica que hay 4 formas de generar ingresos y que cada de esas formas se piensa diferente. Están los empleados que piensan, intercambian dinero por tiempo, y ahí es donde están pensando siempre en el horario, en la hora de salida, y a qué hora me tengo que ir, y a qué hora cuándo son mis vacaciones, porque estas personas están intercambiando su tiempo por dinero. Digamos que ahí vamos autoempleado, digamos que todas estas partes, empleado y autoempleado, son el 5% de la población. Y acá en la parte derecha están los empresarios y los inversionistas. Acá el autoempleado, lo que somos nosotros, que soy yo también, un dueño de negocio, pues digamos que ya no tiene esa presión tampoco de un jefe, pero también ya somos nuestra propia responsabilidad. Ya sé que depende de mí generar los ingresos, ya sé que si me hago el enfermo un día, pues ese día no produzco. Entonces cuando soy autoempleado, ahí cabemos mucho, cae el panadero, el de la panadería, cae también la modelo, cae también ahí el abogado independiente, el doctor independiente, ese médico independiente se enfermó una semana, no produjo. Si yo dejo de abrir mi negocio una semana, no produzco. Si el de la farmacia deja de abrir una semana, no produce. Entonces digamos que el autoempleo genera más responsabilidades, pero como dice Robert Kiyosaki, es un paso necesario que dar para yo poder tener el día de mañana una libertad financiera y tomar las habilidades necesarias que necesito para operar como empresario o inversionista. Entonces cuando eres autoempleada ya no entras a ser empleada, entras ya a ser una modelo, digamos, autoempleada, para que te capitalices y sea que tengas de pronto la educación suficiente para entrar a ser una empresaria o directamente ser una inversionista. Y te lo explico. Es sencillo, simplemente dejar el chip que te metieron en la casa, de compra la casita a tu mamá, compra y deja de pensar ya en diminutivo, porque no es casita, es una casa, un apartamento. Y si van a pedir en chiquito, me encanta cuando escuchaba a un empresario que decía, aprendan a pedir en chiquito. Y si yo pido pequeño, yo por ejemplo en este momento me gustaría una pequeña finca de unas 10 hectáreas. Eso es pedir en pequeño, pero entonces aprendan a pedirle al universo. Entonces, si vas a pedir esa casa, en vez de irte a vivir en ella, ¿por qué más bien no generas, que como modelo web que lo puedes hacer, puedes generar una buena vida crediticia, pedir y apalancarte con los bancos si no lo puedes ahorrar? Porque una modelo que ya está ganando 5 o 10 millones mensuales fácilmente puede ahorrar 30 millones, 40 millones por una cuota inicial de un apartamento. Al dar tú la cuota inicial de ese apartamento, que está quizás sobre construcción o está ya terminándose, y en vez de irte tú a vivir en ese apartamento que acabas de pagar y dar la cuota inicial de 30, 40 millones de pesos, lo que vas a hacer es rentarlo. Entonces, si tu cuota mensual del banco está más o menos en un promedio, no sé, 600, 700 mil pesos, y tú logras alquilar ese apartamento porque quizás también estudiaste un poco, te asesoraste para dar con una buena inversión, porque también no es solo llegar a hacerlo y por eso hay que prepararse. Como dice Robert Kiyosaki, no hay inversión mala o peligrosa. Lo peligroso es no estar preparado para saber invertir de una forma correcta y, digamos, efectiva. Y si yo logro y me educo, puedo generar esta clase de inversiones.
Entonces al dar yo esa cuota mensual, como ves, ese apartamento se va a pagar solo, porque tú ya no tienes que trabajar para pagar ese apartamento. Y aprovechas que te queda un flujo de efectivo positivo de 100, 200 mil pesos. Y tú ya estás independiente, obviamente, ya vives en tu apartamento, porque eso es lo primero que recomiendo y que puedes hacer como modelo muy rápido, independizarte, porque eso es otra cosa que muchas veces nos quedamos porque yo quiero esa casa o hasta que no, tienes que salir ya, tienes que incomodarte un poco para moverte. Y fuera de eso, lo que yo le digo a todas es que si te quedas en casa de mamá nunca vas a hacer tu propio espacio, porque no ves el vacío y la necesidad de hacer algo. En cambio, si tú llegas a tu apartamento y ya como empezamos todos, con un colchón en el piso, te acuestas, no todos, hay muchos que empiezan mejor, pero muchos empezamos con un colchón en el piso, te acuestas y dices, parce, pues necesito nevera, necesito cocina, y te vas a mosquear a hacerlo, necesito una sala a mi gusto, y ya va a ser tu sala a tu gusto. Ya no vas a estar esperando a tu mamá o a alguien porque ya ese espacio ya está formado por tu mamá. Esa nevera es la que tu mamá escogió y tú nunca vas a tener la tuya si sigues en ese espacio. Entonces, primero, y eso es fundamental, en los primeros meses debes de independizarte. Y ya cuando estés independiente, obviamente ya estás tú bien, puedes ayudar a los demás, porque es otra, digamos, un clásico pensamiento que tenemos como latinos, es que me tengo que sacrificar. Y no, si tú no estás bien, tu familia no está bien. Tú tienes que estar bien. Cuando tú estés sobrada, ya estás acomodada, estás feliz, estás bien, puedes ayudar al entorno, a tu mamá, a tu familia, cuando ya estés en ese punto. Pero si tú no te ayudas primero, es muy difícil que puedas ayudar, porque para ayudar se necesita dinero. Entonces, bueno, volvemos al tema. Entonces ya tú estás independiente, estás pagando, ese apartamento se paga solo. Al cabo de 4 años tú tienes una propiedad evaluada en 250 millones de pesos, pero simplemente te esforzaste 6 meses o un año. No digo que vaya a pasar de primerazo, quizás tengas que trabajar 2 años para llegar a ese punto profesional de ganar más de 10 millones como modelo, pero vale la pena, porque en un año ya tengo para 1 o 2 apartamentos. Y de esta forma, si yo soy educada a nivel financiero y tengo ese objetivo desde un inicio, muy seguramente lo puedes lograr, porque ya hay modelos que tienen y son muy inteligentes con su dinero, y no digo que no inviertan, también invierten en su negocio, tienen lo mejor, visten lo mejor, pero de alguna u otra forma la gran mayoría de su dinero lo invirtieron y ahora ya gozan de una gran vida viajando, con bienes raíces, con libertad financiera, porque tú antes de los 30 años con 5 o 6 apartamentos puedes vivir una calidad de vida. Sí, que de pronto te dejaste de algunos super lujos o algunas cosas antes de, sí, pero quizás ese sacrificio vale la pena para darte una calidad de vida a ti o a tu familia, a tus hijos, el resto de la vida. Entonces, quiero que empieces a cambiar un poco el chip. Ya te estaré dando más información para que puedas como iniciar. Y recomiendo obviamente todos estos libros porque es importante. Plus a eso de que todos... Yo digo que entramos acá por dinero, pero hay que aprovecharlo al máximo, porque muchas vienen ese cuartico de hora y no lo aprovechan al máximo y pasa ese cuarto de hora, ese momento en que llegamos y cogimos mucho dinero. No digo que no, es un negocio que también poco a poco te va dando más, pero es desgastante, hay que trabajar, hay que esforzarse. Tampoco es como lo dicen, que llegaste y que es plata fácil y que en un momento y en un año saliste y te desapareciste millonaria. No. Hay un esfuerzo, también te digo que hay que trabajar, llegar a ese punto profesional genera capacitación, que si tú aprendiste inglés en 6 meses, pues perfecto, en un año y medio ya estás ganando los 10 millones. Pero si nunca quisiste aprender inglés, pues quizás no pases más de 4, 5, 6 millones de pesos. Entonces ahí es donde de alguna u otra forma tengo que tener ese propósito, esas metas. Quizás si te recomendaron esa de que ve, endeúdate por el carrito, ve, endeúdate por la casa, pues investiga. Yo no te estoy diciendo que tenga la verdad, yo simplemente soy, como le digo a todas y a todo el mundo, soy un emisor de una información, de libros, de qué me ha pasado, de experiencias que he tenido, que he visto en mi entorno y que de alguna u otra forma me doy cuenta que son los que dan resultados. Cuando investigo más biografías de gente exitosa, me doy cuenta que en el mercado de redes, los buenos artistas lo que hacen es cogerle el dinero e invertirlo en empresas, en bienes raíces, sino que el tema de empresas lo digo porque soy emprendedor, no lo recomiendo tanto porque es desgastante, es de pérdidas también. O sea, ser un empresario o montarte un negocio de la noche a la mañana requiere de mucha energía, y si eres modelo,
pues va a ser difícil que estés en las dos partes en el mismo instante, pero no digo que tampoco que no sea. Si tú eres una excelente y te gusta y amas el emprendimiento, incluso avísame, yo te ayudo, te puedo colaborar en lo que más pueda, pero te recomiendo más porque perder a veces 20, 30 millones que se pueden perder en una inversión como esta. Yo estoy viendo estudios de 100 millones de pesos que están cerrando y se pueden perder. Pues esos 100 millones de pesos hubiesen dado un apartamento, una cuota inicial, porque de pronto no tengo tanta experiencia en el negocio del modelaje webcam. No quiere decir que esos 100 millones de pesos una persona con buena experiencia no los vaya a hacer 1000. Pero necesita la experiencia, necesita el conocimiento y necesita caer y pagar toda una carrera para poder generar esos buenos ingresos. Entonces, si de pronto no tengo ese gran conocimiento dentro de la industria que quiero entrar a invertir, pues más fácil, yo digo, salta a una inversión como los bienes raíces, que es una de las inversiones más seguras que vas a tener antes que incluso hasta las monedas virtuales y todo esto, que no lo recomiende. Vuelvo a lo mismo, investiga y cómpralas, pero siempre van a estar en la red, van a vivir de una especulación, igual que la bolsa de valores, van a subir y van a caer. Pero si es un bien raíz, quizás, y en la gran mayoría de los tiempos, si estás en un país capitalista, o por lo menos en Colombia aún, va a aumentar de valor año tras año para que puedas cobrar mejor renta, generar mejores cambios, venderlo el día de mañana y hacer una inversión o mejores inversiones. Entonces, te quiero dar con este pensamiento para que de alguna u otra forma puedas generar mejor rentabilidad de tu dinero cuando ya seas modelo. Y cambies, si es necesario, muchos de los paradigmas que te dijeron en casa de que debemos de solo salir a buscar un carrito, una casita para irnos a vivir ahí, porque ahí nos retrasamos mucho. Si te vas y, el apartamento, y en vez de yo pagar renta me voy a vivir a mi apartamento, sí, pero pues ese apartamento te sigue generando gastos. Y apréndete esto, activo es lo que me genera ingresos y pasivo es todo lo que me saca ingresos. Entonces, si yo tengo un carro y me saca dinero, es un pasivo. Si yo tengo una casa y me saca dinero, es un pasivo. Pero si yo tengo una casa y me genera renta, es un activo. Mi mamá tiene su casa, pero no vive en ella, porque es una casa muy grande, entonces ella la renta y le queda un excedente, con eso paga su renta y queda. Entonces, eso es una manera inteligente de manejar y de tener una calidad de vida, porque no es ser riquísimos millonarios. En este momento yo, no sé, mis ingresos están en 2 millones mensuales y yo con mis apartamentos y mis inversiones me generan o me entran 5 millones, yo puedo vivir ya libre el resto de mi vida, porque mis gastos están en 2 millones de pesos. Entonces, cuando entiendes cómo juega, pues trabajemos rápido para llegar a ese punto de equilibrio de una economía en donde pueda vivir esa libertad y no irme a esclavizar, a pagar mes a mes una calidad de vida que quizás simplemente sueñe, porque termino de pagar ese apartamento y va a tener más gastos y va a tener más que hacer. Entonces, si va a comprar el carro, pues cómprale por lo de Uber. O sea, ya lo puedes poner ahí incluso a ser rentable, pero si lo tienes ahí, pues te va a sacar si no es un medio de transporte que lo necesites. Incluso ya ves ricos y millonarios que ni carros tienen, porque pues no es necesario en una época de Uber en donde simplemente te va a generar gastos y pasivos. Entonces ahí es donde los invito a que cambiemos ese chip, que también como latinos dejemos de tratar de aparentar por el carro, por la ropa, por esto, y nos preocupemos que más que aparentar necesito tener una calidad de vida, porque cuando estás, como decimos en Colombia, literalmente comiendo mierda, nadie, esa gente que te felicitó por la ropa nueva que teniste, que compraste, no te va a ir a dar un bocado de comida, no te va a ir a pagar la renta. Pero cuando tú tienes tus buenas propiedades, tienes tu cuenta en positivo y está aumentando, la tranquilidad y calidad de vida que te vas a dar es muy diferente, y esa oportunidad te la puede dar el modelaje webcam. Bueno, y no siendo más, los dejo ya con esta información que espero sea de su ayuda. Próximamente estaré implementando más esta información más que todo con ese pensamiento autoempleado, que es el pensamiento que tenemos que empezar a cultivar en nuestro ser para poder llegar a ser una modelo de éxito, y poco a poco también esa mentalidad de inversionista o empresaria para poder generar esos ingresos. Pero hay que pensar, antes debo de ser, antes de tener, que pensamos siempre que yo tengo y después soy. No, primero soy, después pongo ese trabajo y después voy a tener. Pero entonces tengo que empezar a entender y cómo piensan estas personas y por qué tienen esos resultados, porque esa modelo profesional tiene esos resultados y yo no. Por eso tienes que capacitarte, entender que de alguna u otra forma, para poder crecer en todos los ámbitos como modelo,
Siempre recuerda que sin capacitación no hay paraíso.